¿Qué tal, chavos de décimo? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado una bonita Semana Santa ahí en recogimiento en su casa, en su hogar. Eh, Espero que estén cumpliendo con las normas de seguridad, ¿verdad? No salir de la casa. Ahorita sí es muy problemático, pues, el hecho de pretender salir de la casa porque las probabilidades de contagio son cada día que van pasando son mayores. Así que esperaría que todos estén en casa. Bien, vamos a continuar con la clase. Ya esta clase de hoy empezamos el segundo parcial. Y la unidad que vamos a ver está en su libro, es la unidad de introducción a la trigonometría. Eh, Aquí en este libro es la página 45. Y pues básicamente lo que vamos a ver en el segundo parcial es la parte de trigonometría, la parte a ver si nos alcanza el tiempo con la parte de vectores y matrices. Eh, el tiempo es corto, pero vamos a tratar de llegar hasta el mes de junio a cubrir ese material. Bien, el que no todavía no tiene el libro de manera física, pues yo le invito a que entre al grupo de Facebook y ahí en el muro están subidos todos los libros de séptimo hasta undécimo grado, así que nadie tiene excusa de decir que yo no tengo el libro. Entonces, sin embargo, me ubiqué en esta página del libro por el hecho de que me gustan mucho los libros del gobierno, por el hecho de que ya para el bachillerato, ya a inicio de cada unidad aparece una historia de la matemática. Me gustaría que en su cuaderno, a la hora de poner la portada del segundo parcial, quisiera que me escribieran esta historia, que ustedes leyeran y colocaran en su cuaderno la historia de que habla acá de Hiparco de Nicea, eh, para que ustedes entiendan que la matemática no es algo nuevo, sino que es parte de nuestra historia como la historia de la humanidad. Y en la historia de la matemática podríamos hablar de grandes exponentes de la matemática. Y esta parte del libro me gusta porque empieza con una historia. Entonces me van a escribir en su cuaderno esa historia en particular de Hiparco de Nicea, y pueden buscar, de hecho, en YouTube algunos vínculos de este señor en la parte de las matemáticas. Grecia tuvo, pues, grandes exponentes matemáticos, Pitágoras, eh, Platón, para que se den una idea de lo relevante que son las matemáticas desde el tiempo, hace mucho tiempo. Pues podríamos hablar de la historia de la matemática, es una clase que uno mira en la universidad y muy bonita, ¿no? Bien, vamos entonces a entrar con la clase de hoy, a la parte de trigonometría. El tema o la unidad que vamos a ver básicamente son las funciones trigonométricas del ángulo agudo. Pero antes de entrar con esto, eh, yo sé que hay algunas falencias con conocimientos previos. Como yo lo sé, entonces las primeras diapositivas que vamos a ver, es esa parte del contenido, es como repaso de lo que realmente se tuvo que haber visto en años anteriores. Como yo sé que no lo tienen, entonces yo lo estoy agregando a la presentación mía de la clase de hoy. Y igual, eh, usted tiene que escribirlo en su cuaderno todo lo que yo vaya hablándoles aquí del tema. Usted lo va a escribir como una clase normal, eh, que estuviéramos en el colegio, ¿no? Bien, entonces el tema empieza por acá, y empieza con algunas partes importantes. La lección uno me habla de lo que es la semejanza de triángulos rectángulos. Y el libro se va directamente a algunas cosas. A mí siempre me gusta, cuando toco el tema de trigonometría, hablar, por ejemplo, de las características de lo que es un triángulo rectángulo, pero el libro no, sino que es como directamente asume de que usted ya conoce, por conocimiento previo, algunas cosas que el libro ya tiene, ¿no? Sin embargo, y como yo conozco la historia, entonces vamos a ver algunos conocimientos previos para entender lo que es la semejanza de triángulos rectángulos como primera clase. Veamos entonces la presentación. Aquí dice repaso de conocimientos previos, es decir, lo que usted tuvo que haber conocido antes de llegar al primero de bachillerato, a la clase de matemáticas.
sobre todo en el tema de la parte de trigonometría. Primero que nada, para poder entender yo la semejanza de triángulos rectángulos, yo tengo que conocer dos definiciones que se miran en matemáticas de séptimo, que son las razones y lo que son las proporciones. Primero vamos a definir lo que es una razón. Y una razón es la comparación entre dos cantidades expresadas en forma de cociente. Es decir, aquí la palabra clave de la definición de una razón es comparación. Pero la comparación de qué cosa? De dos cantidades. Y esas dos cantidades, esas comparaciones de esas dos cantidades se expresan cuando dice en forma de un cociente, realmente en forma de una fracción. Entonces, imaginémonos que tengo dos cantidades. En este caso yo tengo la cantidad A y tengo la cantidad B. Y esas dos cantidades las voy a expresar como un cociente de la siguiente forma. Entonces, al hablar de un cociente es, pues, ustedes recuerdan, fracciones. Y el valor que yo tengo acá es, pues, el valor de la razón o del cociente, ¿no? Se llama valor de cociente, valor de razón se llama esta parte. Ya lo vamos a ver por acá. Bien, entonces, volviendo al tema, la razón es simplemente la comparación de dos cantidades expresadas en forma de cociente. Tengo las dos cantidades y las comparamos en forma de cociente. Bien, este cociente también, esta forma, ustedes recuerdan la forma de la división, pues yo tengo acá el dividendo, tengo el divisor y aquí tengo el cociente, ¿no? Pues esto que tengo acá entonces es una razón. Nada más que ahora no lo estamos analizando directamente como una división, sino que como un cociente o como una razón. Entonces, esta situación que yo tengo acá, que se me presenta, se llama razón. La razón es entonces la comparación de dos cantidades como un cociente. Y eso, como les decía hace un rato, es el valor de la razón. El valor que yo obtengo de este cociente se llama el valor de la razón. Para los que vieron matemáticas en séptimo grado, esta forma es una de las formas de cómo se escribe una razón. Y se lee de la siguiente forma. Fíjense bien cómo se escribe primero. Se escribe A dos puntos B y se lee la forma A es a B. Repito, se lee A es a B. Tenemos un ejemplo. Tengo yo la comparación de estos dos números. 8 es a 4. Entonces yo lo puedo representar como un cociente 8 entre 4. Y el valor de la razón de 8 entre 4 evidentemente es 2. 8 sobre 4 es igual a 2. Entonces la comparación de estos dos números lo puedo escribir como un cociente y ese cociente me da un valor de razón que es 2. Bien, entonces eso es lo que es en pocas palabras lo que es una razón. Pero también tenemos la definición de lo que es una proporción. Veamos entonces ahora lo que es una proporción. Una proporción simplemente es la igualdad de dos razones. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Vean que yo tengo ahora dos razones, pero tengo una igualdad de ellas, ¿no? Cuando se me presenta la igualdad de dos razones, como tenemos acá, es lo que nosotros llevamos como una proporción. Bien, y esto que está aquí es cómo se escribe una proporción. Entonces, ¿cómo se lee esto, no? Fíjense bien cómo se lee. Se lee A es a B. Estos par de dos puntos que yo tengo aquí se lee como C es a D. Vuelvo a repetir. A es a B como C es a D. Entonces, esta es la forma general de una proporción y vean que son temas elementales de matemáticas de séptimo grado. Tenemos un ejemplo, tenemos entonces la razón de 10 es a 5 es igual a la razón de 20 es a 10. ¿Cómo se leería? Se leería 10 es a 5 como 20 es a 10. Si la igualdad se mantiene, entonces yo puedo concluir que son cantidades proporcionales. Veamos. Si yo divido 10 entre 5, eso me da 2. Y si yo divido 20 entre 10, eso también me da igual a 2. Por tanto, estas dos razones pues son proporcionales entre sí. Es decir, esto es una proporción. Ahora bien, veámoslo desde el punto de vista de la trigonometría. Vean que ahora yo tengo dos triángulos y quiero que observen algo. Tengo dos triángulos que son rectángulos. ¿Cómo yo sé que son rectángulos? Evidentemente, este cuadradito que yo tengo acá y este cuadradito que tengo del segundo triángulo, me dice a mí que este es un ángulo recto.
aquí también habría un ángulo recto. Por tal razón, entonces, si yo tengo un triángulo cuyo uno de sus ángulos, perdón, es un ángulo recto, ese se llama triángulo rectángulo. Por tanto, yo tengo dos triángulos rectángulos. Pero lo importante de notar acá o de fijarse es que el ángulo, y fíjense bien este símbolo, para el que no lo conoce, se llama el ángulo teta o el símbolo teta o tita, que son letras griegas o una letra griega que sirve para representar un ángulo. Te vuelvo a repetir, el ángulo tita o el ángulo teta es una letra griega para denotar ángulos. Lo que estoy diciendo de aquí en estos dos triángulos es que este ángulo de aquí es igual con este ángulo de acá. Cuando en matemáticas en un triángulo rectángulo sucede eso, que los ángulos, estos dos ángulos que son agudos, por cierto, ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, que está entre 0 a menor de 90 grados, entonces se llaman ángulo agudo. Como son iguales, por lógica, estos dos triángulos van a ser proporcionales entre sí. Más adelante vamos a explicar por qué. Entonces veamos aquí la cantidad de cuánto miden los lados. Miren que este lado se lee el lado AC de este triángulo, mide 5. Este lado BC mide 12. El lado DF mide 10 y este lado mide EF mide 24. Entonces yo puedo representar esas cantidades de estos lados de los triángulos en forma de razones. Veamos cómo. Yo tengo la razón de 12 entre 5. Vean que estoy comparando estas dos cantidades de los lados del primer triángulo. Es decir, 12 sobre 5. Y vamos a demostrar que los lados de este triángulo con los lados de este otro triángulo son proporcionales. Ya tengo la primera razón. Ok, para que sea proporcional debe ser igual entonces a la razón de estos dos lados de este triángulo. Es decir, 24 sobre 10. ¿Qué es lo que tenemos acá? 24 sobre 10. Bien, entonces tenemos ya las dos razones, pero todavía no hemos probado que son proporcionales. Si ustedes se dan cuenta, esta fracción que yo tengo acá, o este cociente, 2 entre 5, no es un valor exacto. Por tanto, esta fracción se llama irreductible. No se puede reducir más, no la puedo simplificar más. Sin embargo, esta fracción sí la puedo simplificar. Yo puedo darme cuenta que 24 es divisible por 2, al mismo tiempo el 10 también es divisible por 2. Es decir, yo lo puedo simplificar de la siguiente forma. Y me quedaría de la siguiente forma. La mitad de 24, o al dividir 24 entre 2 me da 12, y la mitad de 10, es decir, al dividir 10 entre 2 me queda 5. Entonces, al darnos cuenta aquí que estas dos fracciones o estos dos cocientes son iguales, estas dos razones son iguales, por tanto, podemos concluir que estos dos triángulos son proporcionales entre sí. ¿Sí? Bien, entonces, concluyendo, los dos triángulos son proporcionales porque hemos probado que las dos razones son exactamente iguales. Ahora, para decir que son, aquí hay un símbolo que es bien importante en matemáticas, eso significa semejantes. Lo que yo estoy diciendo es que el triángulo ABC, miren cómo se denota triángulo. La forma de escribir la forma de escribir geométricamente un triángulo es dibujar un triángulo y colocar pues los vértices que yo tengo de ese triángulo, en este caso ABC. ¿Sí? Entonces el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. ¿Sí? ¿Por qué son semejantes? Porque ya nos dimos cuenta que sus lados son proporcionales. Al decir que son proporcionales, yo puedo concluir que estos dos triángulos van a ser semejantes. Bien, siguiendo con repaso de conocimientos previos, yo antes de introducir la clase de trigonometría de forma general, yo le explico al alumno siempre lo que significa la palabra trigonometría. Fíjense que la unidad que estamos viendo se llama la parte de los fundamentos de la trigonometría. Y no aparece en el libro, primero desglosando qué significa la palabra trigonometría. Entonces aquí en esta presentación yo ya estoy anexando qué significa etimológicamente la palabra trigonometría. Veamos qué significa. La palabra trigonometría la podemos separar en tres palabras.
Tri, que es esta parte, gono, que significa esta parte de aquí, y metría, que es esta parte de aquí. Pero tiene un significado etimológico. Significa, tri significa 3, gono, ángulos, y metría significa medida. Por tanto, entonces la palabra trigonometría la podemos concluir de la siguiente forma. Con lo anterior se concluye que la palabra trigonometría es la medida de ángulos. Entonces, cuando usted mire la palabra trigonometría, a lo que nos estamos refiriendo es a la medida de ángulos. Evidentemente, la figura geométrica que tiene tres ángulos, pues son los triángulos, ¿no? Entonces, es la medida de ángulo de triángulos. Bien, por tanto, podemos concluir entonces qué es trigonometría de manera formal. Dice que es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones de los lados y los ángulos de los triángulos. Por tanto, en toda esta unidad lo que nosotros vamos a analizar son triángulos, y en este caso al inicio triángulos rectángulos. Triángulos cuyo uno de sus ángulos mide 90 grados. Bien, entonces ya entramos aquí a la parte de la clase número 1, que es la parte de su libro. Entonces me voy a salir un poquito de la presentación para mostrar dónde nos ubicamos acá. Entonces, los conocimientos previos son importantes porque la clase número 1 en su libro trata precisamente de la parte de las proporciones de triángulos rectángulos. Yo no pude haber empezado la clase sin haber dado primero el conocimiento previo, ¿no? O haber repasado con ustedes el conocimiento previo. Entonces, por ello, ustedes vieron en la presentación que la parte inicial se debió a la parte de analizar qué era una razón, qué era una proporción. Bien, entonces entremos otra vez a la presentación, eso era un paréntesis nada más. Y veamos qué es lo que nos dice rápidamente la parte del libro. La primera clase en la cual está estipulada el libro habla de la semejanza de los triángulos rectángulos. Semejanza. Entonces, para entender la semejanza, ya vimos en las diapositivas anteriores que la semejanza tiene que ver con la proporcionalidad. Entonces dice por acá, dos triángulos rectángulos son semejantes cuando uno de los dos ángulos agudos son iguales, que es lo que mostré en el ejemplo de la diapositiva anterior. Uno de los ángulos agudos tiene que ser tienen que ser iguales. Veamos entonces aquí el esquema que tenemos en el libro. Se nos están dando dos triángulos rectángulos cuyo ángulo agudo, miren, el ángulo teta o ángulo tita es exactamente el mismo. Ustedes ven este primer triángulo es más pequeño que el triángulo, el segundo triángulo que tenemos por acá. Y quiero hacer una distinción con las letras que forman los vértices del primer triángulo. Aquí tengo el triángulo A, perdón, aquí tengo el vértice A, y esta letra que yo tengo aquí con esta plequita se llama B'. Esta C con esta plequita aquí se llama C'. Entonces yo tengo el triángulo A, B', C'. Y aquí tendría el triángulo ABC. Ahora dirán ustedes, profesor, pero ¿por qué esta A no aparece como A'? Bueno, es que sucede que en la siguiente imagen, este triángulo que yo tengo acá se va a colocar pues dentro de este otro triángulo, de esta forma. Si ustedes denotan este triángulo que tengo aquí, este triángulo pequeño que está dentro del más grande, eh, aparece con el mismo vértice de A, ¿no? Por ese motivo es que aquí solamente es A, no A', porque comparten ambos triángulos el mismo vértice. Por tanto, no podría colocar aquí A y abajo A'. Entonces no podría hacer esa distinción. Pero sí, lo que sí podemos decir es que este triángulo, como pueden indicar aquí la flechita en su libro, este triángulo se colocó dentro del otro, ¿no? ¿Con qué intención? Con la intención de ver la parte de la proporcionalidad. Ya vamos a ver cómo. Bien, entonces vuelvo a repetir, este triángulo que está aquí se colocó dentro de este triángulo más grande por el hecho de que comparten el mismo ángulo, ¿no? Si los ángulos agudos fueran distintos, evidentemente no fueran ni proporcionales y no se podría poner este triángulo dentro de este, ¿no? Porque los ángulos serían diferentes. Pero en este caso, como los dos ángulos agudos son iguales, por tanto, este pequeño triángulo se colocó dentro de este. Y podemos afirmar que esos dos triángulos son proporcionales. Bien, en la parte de su libro dice, en la figura 1.1, el triángulo ABC, es decir, este triángulo, es semejante con el triángulo
A, B', C'. Por lo tanto, la razón de los lados, de dos lados, tiene el mismo valor en ambos triángulos. Como cada triángulo tiene tres lados, existen entonces, por lógica, van a haber 6 razones. Analicemos cada una de las razones que aparecen en su libro. Veamos. Yo tengo la primera razón analizándolo con el primer triángulo. Veamos que esta es una proporción, pero lo que estamos analizando aquí es la primera razón. Esta primera razón, BC sobre AC, la estamos analizando en base al primer triángulo. Analicemos los lados. BC es el lado que yo tengo aquí, que lo estamos comparando con el lado AC, que es el lado que yo tengo de este lado. ¿Ok? Bien, entonces, esta razón es igual a la otra razón del otro triángulo. Es decir, el triángulo B', C, o el lado B', C', que es lo que yo tengo aquí, va a ser igual también con el lado AC'. ¿Sí? Entonces, esta razón es igual a la razón del triángulo más pequeño. Es decir, la razón del triángulo grande es igual a la razón del triángulo pequeño. Bien, veamos la segunda razón. Tenemos la razón BC, es decir, este lado, con AB, que es este lado de aquí. Estamos analizando entonces la razón del triángulo grande BC con el lado AB del triángulo grande. Como eso es cierto, como estamos hablando que esto es cierto, entonces va a ser igual al lado B', C', igual con el lado AB'. Por tanto, entonces podemos concluir que esta proporcionalidad de esos dos triángulos se cumple. Veamos la tercera. Te estamos diciendo ahora que estamos comparando AC del triángulo grande con AB. Si eso es cierto, entonces estaríamos comparando por el otro lado AC', que es lo que yo tengo aquí, con AB', que es lo que tenemos por acá. Ok, entonces hemos comparado estas tres proporciones en base al primer triángulo, al triángulo más grande con el triángulo más pequeño, ¿no? ¿Será posible que yo pueda invertir esta razón? Sí, yo puedo invertir las razones y de hecho las otras tres proporciones se analizan de la forma al revés. Veamos cómo. Si ustedes analizan, yo tengo esta misma razón nada más que invertida. Vean que yo tengo AC, aparece arriba, y BC aparece abajo. Entonces lo estoy diciendo que va a ser AC' y abajo va a ser B', C'. Lo mismo va a suceder con la quinta proporción, va a ser AB. Miren, este AB estaba abajo, ahora está arriba, y este BC ahora aparece abajo. Va a ser igual a AB', perdón, sobre B', C'. Y la última, pues me va a quedar AB sobre AC, que es lo que teníamos por aquí, nada más que ahora de forma invertida. Por tanto, también se invierte este lado de la razón y decimos AB', AC'. Bien, entonces, cuando se da entonces que tenemos dos triángulos cuyo ángulo agudo es igual, podemos garantizar entonces que esos dos triángulos van a ser proporcionales o sus lados van a ser proporcionales entre sí. Y lo hemos demostrado en esta parte de acá. Ahora dice que en el libro, estos valores se determinan por el valor de teta, es decir, como son iguales el ángulo, y no dependen del tamaño del triángulo. O sea, es irrelevante el tamaño del triángulo. Es decir, teníamos un triángulo más grande y uno más chico, pero no importaba porque el ángulo agudo era igual. Y no dependen, dice aquí, del tamaño del triángulo. Por lo tanto, se pueden considerar como funciones de teta. Más adelante, vamos a analizar cuáles son las funciones de los ángulos agudos de los triángulos rectángulos. Son estas funciones que se estudiarán en esta unidad. Más adelante vamos a ver qué funciones son esas, ¿no? En trigonometría conocemos que son 6 funciones. Más adelante las vamos a ver. Bien, siguiendo entonces con la clase, veamos lo que dice el ejercicio 1.1 del libro. Dice, en los dos triángulos rectángulos, los ángulos son iguales. ¿Cuál es la razón de los lados del triángulo STU, que es igual a la razón dada por los dada de dos lados del triángulo QRP? Bien, entonces me están dando dos triángulos en el ejercicio 1.1 y quiero que denoten que en el triángulo
ERP, que es este, el ángulo es igual con respecto al triángulo STU, ¿no? Como los dos ángulos agudos son iguales, yo puedo decir que estos dos triángulos pues son semejantes entre sí o sus lados son proporcionales. Entonces lo que me están pidiendo a mí es que encuentre, por ejemplo, en el inciso A, que encuentre la proporcionalidad cuando se da, por ejemplo, se analiza los elementos correspondientes a este triángulo, que es QR, que es este, con PQ. ¿Cuál sería entonces, aquí analizándolo acá, cuál sería entonces la razón que sería proporcional con esta, ¿no? Entonces veamos cuál sería la razón. Aquí lo que estamos analizando es QR. QR es este, ¿no? Por tanto, este lado de aquí sería proporcional con el lado ST. Veamos, con ST. Entre, y estamos diciendo que PQ, es decir, este lado de aquí, PQ, debería ser entonces proporcional con el lado US, con este lado de aquí. Veamos. Entonces es proporcional con US. Bien, ahora analicemos entonces el inciso B. El inciso B que tenemos aquí es que vamos a analizar el lado PR, que es este de aquí, con QR, que es este de aquí, y vamos a analizar cuál es la proporcionalidad que tendría con el triángulo más grande. PR es este del lado de aquí, quiere decir que debería ser proporcional con UT, que es lo que tenemos aquí. Sobre, y estamos diciendo que es QR, que es este lado de aquí, debería ser proporcional con el lado ST. Por tanto, tendremos ST. Y por último, vamos a analizar el inciso C, que tenemos aquí, PR sobre PQ. PR es este lado, que debería ser proporcional con el lado UT, que es lo que tenemos por aquí, sobre, y PQ, que es este lado de aquí, debería ser proporcional con el lado US. Bien, entonces aquí hemos dado respuesta a lo que nos estaban preguntando. ¿Cuál es la razón de los lados del triángulo STU, que es igual a la razón dada de dos lados del triángulo QRP? Entonces hemos encontrado la respuesta a esa pregunta. Bien, el ejemplo 1.1 de su libro. Aquí viene algo muy importante en su libro, ¿no? Dice la razón BC de la figura 1.2 se representa como lado opuesto de teta entre el lado adyacente de teta. En forma breve, BC sobre AC es igual a, y este OP y este ADY significa lado opuesto entre lado adyacente. Bien, antes de entrar en detalle con este ejemplo 1.1, me voy a permitir en explicar eh, esa parte en cuatro ejemplos que yo tengo en esta diapositiva. Fíjense que yo tengo acá un triángulo, el triángulo ABC, ¿ok? Tengo un ángulo agudo de teta. Todo triángulo tiene tres lados, ¿ok? En un triángulo rectángulo, el lado más largo, que es este de aquí, ya voy a explicar por qué, se le llama hipotenusa. Y sus otros dos lados se llaman catetos o lados, pero que va a tener un nombre de acuerdo a donde yo esté analizando el triángulo. Va a depender eh, enfrente de qué ángulo agudo yo me encuentre. En este caso de aquí estamos analizando el ángulo teta. Imaginémonos que hay una persona, en este caso vamos a decir que esta persona se llama María, y que María está enfrente de este ángulo teta, ¿no? María está enfrente del ángulo teta. Bien, aquí hay algo muy curioso, muy interesante en los triángulos rectángulos. Lo interesante es que el lado que está opuesto al ángulo de 90 del triángulo rectángulo, este es el ángulo de 90, ¿no? Que es el ángulo recto, el ángulo que mide 90 grados. Ese lado que está opuesto al ángulo de 90 es lo que está marcando aquí la flechita. El lado que es opuesto al ángulo de 90 en un triángulo rectángulo, esto solo aplica para triángulos rectángulos. Ese lado es el lado más largo o más grande de un triángulo rectángulo. Y eso va a recibir un nombre. Recibe el nombre de hipotenusa. Es decir, el lado más largo de un triángulo rectángulo,
que se encuentra opuesto al ángulo de 90 se llama la hipotenusa. Ahora bien, volviendo al tema de María por acá. María se encuentra enfrente de este ángulo de teta. Si ustedes se dan cuenta, este ángulo está formado por estos dos segmentos que yo tengo aquí, que sería AB y AC. ¿Ok? Pero si María está enfrente de este ángulo, el lado que está opuesto, es decir, al otro lado de María, vean que la flecha roja me está marcando cuál sería el lado opuesto a María. El lado opuesto sería el segmento BC. Se encuentra al otro lado de donde se encuentra María. A eso se le llama lado opuesto. ¿Ok? Entonces, volviendo a repetir, el lado que está opuesto a María es lo que marca la flechita roja que teníamos por acá. Es decir, en este caso es BC. Se llama lado opuesto. Estoy analizándolo con respecto a donde se encuentra el ángulo agudo, que en este caso es teta. Y el lado, fíjense bien, hay un lado que está pegado con el ángulo. Aquí tengo el ángulo y fíjense que el lado que está pegado al ángulo es este es el lado pegado al ángulo. Recibe el nombre de lado adyacente. Entonces, volviendo a repetir, el lado opuesto es el que se encuentra, valga la redundancia, al otro lado del ángulo tita o el ángulo agudo que tenemos por acá. Y el lado adyacente va a ser aquel lado que esté pegado con el ángulo. En este caso, este lado. Cualquiera se puede confundir, profesor, pero es que tenemos dos lados. Tenemos este y tenemos este, sí. Pero la hipotenusa, ese lado, ese nunca va a cambiar, ¿ok? El lado que decimos que está pegado siempre va a ser el lado que es adyacente a ese ángulo, el que está pegadito al ángulo. Bien, miremos otra imagen. Fíjense bien, estos dos triángulos que yo tengo acá son los mismos, pero quiero que analicemos ahora dónde coloqué yo ahora el ángulo teta. Miren que ya no está con respecto al donde se encuentra A, sino que ahora donde se encuentra B. Está arriba ahora. Entonces voy a poner a José, vamos a decir que este es José, y ahora José está enfrente del ángulo teta, el ángulo que está aquí. Por tanto, la hipotenusa nunca va a cambiar. La hipotenusa siempre se va a encontrar en el lado opuesto, miren, el lado opuesto al ángulo de 90. Y eso ya sabemos que es la hipotenusa. Sin embargo, ahora el lado opuesto a José ya no sería BC, ¿no? El lado opuesto a José es lo que marca la flechita roja. Sería ahora AC. Este sería nuestro lado opuesto. Y nuestro lado adyacente, que es el lado que está pegado con el ángulo, que es este, sería entonces, lo que marca la flechita en rojo, es el lado adyacente de este triángulo. Entonces, no se vayan a confundir. Miren que estoy colocando, o cambié, mejor dicho, el ángulo, lo hice adrede, con la intención de que ustedes vieran que las definiciones del lado opuesto y lado adyacente cambian en función de donde usted esté analizando el ángulo. Si lo analizamos de este lado, pues el lado opuesto es este y el lado adyacente es este, la hipotenusa nunca cambia. Si analizo el ángulo en esta parte de aquí, el lado de B, vean que el lado opuesto es AC y el lado adyacente es BC. ¿Sí? Veamos otros dos casos de los triángulos rectángulos. Veamos este triángulo ahora. ¿Qué es lo que pasó con este triángulo? Es que lo roté. Imagínense que yo roté este triángulo en este sentido 180 grados, ¿no? O sea que lo giré para este lado. Si ustedes ven el triángulo, aquí está José. José está enfrente de este ángulo teta. Eh, Nunca va a cambiar el valor de la hipotenusa. Vean que la hipotenusa tendría que encontrarse opuesto al ángulo de 90. Es decir, este sería mi hipotenusa. Miren, está el ángulo de 90 y opuesto a él se encuentra la hipotenusa. Como José está parado enfrente de ese ángulo tita, yo estoy analizándolo el lado opuesto y el lado adyacente con respecto a donde se coloca el ángulo. Vean que el lado opuesto sería ahora BC. Aquí tendríamos el lado opuesto y el lado adyacente sería pues esta parte de aquí que está pegada con el ángulo. Entonces aquí tenemos el lado adyacente. Veamos el último esquema. Volviendo a tener el mismo triángulo, pero vean que ahora cambié el ángulo. Ya no está de este lado, sino que está de este lado. Tengo a María enfrente del ángulo tita. La hipotenusa no cambia, estaría opuesto al ángulo de 90. Pero vean que ahora el lado opuesto estaría de este lado. Como indica la flecha roja, estaría de este lado, el lado opuesto. Y el lado adyacente estaría pegado con el ángulo, ¿no? De este lado, lado adyacente. Bien,
Yo esperaría entonces que con estos cuatro esquemas que yo tengo acá en la presentación, haya quedado claro cómo se reconoce el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Bien, siguiendo entonces con la presentación, antes de ello, en el libro aparece la abreviatura de cómo se coloca el lado opuesto, adyacente y la hipotenusa. OP significa opuesto, ADY significa adyacente y el último valor aquí, que aquí yo cometí el error, aquí no es ADY, sino que era HIP. Vamos a modificar esa parte de ahí. Ah, para decir la hipotenusa, decimos que es HIP, perdón, que es lo que tenemos ahí. De esa forma. Muy bien. Continuando entonces con la presentación. Aparece entonces un ejercicio, el ejercicio 1.1, donde dice, exprese las siguientes razones de la figura 1.1 de la forma breve, como en el ejemplo 1.1. Me dan la figura y me dicen a mí que encuentre cómo se representaría BC sobre AB, es decir, quién sería BC, quién sería AB, tomando en consideración lado opuesto o lado adyacente. En este caso, BC, si ustedes analizan el triángulo, BC representa el lado opuesto, ¿no? Aquí tengo el ángulo θ, yo estaría parado aquí, entonces el lado opuesto a θ sería esta parte de aquí, BC. Por tanto, BC sería el lado opuesto, ¿no? BC. AB, que sería esto de aquí, la hipotenusa. Entonces, sobre la hipotenusa. Bien, veamos un inciso. Dice que es AC sobre AB. Entonces, AC es el lado adyacente, es el que está pegado con el ángulo, sería adyacente, sobre AB, que es la hipotenusa. Y veamos el tercero. Me aparece que es AC, que es el lado adyacente, que es este de aquí, sobre BC, que en este caso de aquí es el lado opuesto, por tanto aparece opuesto. Bien, y también en la siguiente página aparece el ejercicio 1.3, donde me dice lo siguiente. En los siguientes triángulos rectángulos indique la hipotenusa, el lado opuesto a θ o a θ y el lado adyacente a θ. Entonces yo agarré dos ejemplos al azar, agarré el G y analicemos el inciso G. Aparece este triángulo, miren dónde me están colocando θ. Si yo estoy parado aquí enfrente de θ, quiere decir que el lado opuesto sería U, mi lado adyacente sería S y mi hipotenusa sería T. Entonces vamos a darle respuesta. El lado opuesto entonces había dicho que es U, el lado adyacente es S, el que está pegado con el ángulo, y la hipotenusa es el que se encuentra opuesto al ángulo de 90, por tanto en este caso es T. Veamos otro ejemplo. Agarré también el inciso D. Ahora miren dónde me colocan θ. Me lo están colocando de esta forma acá arriba, de tal manera que yo estoy parado acá. Si yo estoy parado acá, miren que el lado opuesto sería A, la hipotenusa se encuentra opuesto al ángulo de 90, por tanto sería C, y mi lado adyacente sería B. Por tanto, lado opuesto, A, lado adyacente, B, y la hipotenusa sería C, que se encuentra opuesto al ángulo de 90. Ustedes tienen por trabajar entonces en casa, pues haciéndome los ejercicios 1.3 de su libro, aparecen pues una buena cantidad de ejercicios que ustedes van a trabajar. Bien, les agradezco por su atención en este video. Espero que trabajen en esta parte del libro, que sería el ejercicio 1.3. Yo hice hice el ejercicio G y el D. Por tanto, yo hice el B, el D y el G, que es este, ¿no? Por tanto, ustedes tendrían que hacerme en casa todos los restantes. En el siguiente video vamos a ver la segunda clase, que son los triángulos rectángulos especiales. Por tanto, aquí terminamos con este video.